Hola, buen día. Sí, se escucha. Bueno, ¿qué, qué tal les pareció el video? Porque la idea era escuchar a un CEO, ¿no? Un ejecutivo, un gerente general de una aseguradora planteando los problemas de inversión, los problemas que tienen para mantener el negocio. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que les motivó? ¿Alguien más? ¿Alguien escuchó lo del botón rojo? ¿Qué es el botón rojo? Le pasó medio rápido. Sí, Decía pero que va a arrepentir de la compra, pero lo que estaba bueno, que decía que la persona tenía que garantizar que era esa persona. Si no, capaz cualquier persona da de baja del seguro y la persona se quedaba sin la garantía. Claro, la superintendencia obligó a las compañías que tienen una página para cancelar el seguro, ¿no? Pero ese es el problema que tenemos. Imagínense ustedes cómo identificamos que es el asegurado el que lo está cancelando. Porque mañana ocurre el evento y le decimos, mire, el seguro está cancelado. ¿Y quién tiene que probar si está cancelado o no está cancelado? No, por eso digo, la superintendencia dictó la norma y parece que de difícil implementación, ¿no? Como siempre, a veces el regulador o el legislador está fuera a veces de la realidad de cómo llevar adelante una determinada acción, que me parece razonable. Digo, si uno quiere dar de baja un seguro, bueno, no tenga que peregrinar. Porque uno cuando ve el problema, por ejemplo, de los bancos, hoy uno dar de baja una tarjeta o un servicio en un banco es kafkiano. Uno se pasa la vida peleando. Pueden hablar con amigos o familiares de ustedes, es un drama. O con un servicio de internet, lo mismo. Con una empresa de telefonía, lo mismo. Digamos, son sistemas en los cuales, si usted quiere contratar, mire, lo único que tiene que hacer es contestarme sí, perfecto. Ahora, ¿cómo salgo de ese sistema? Salir de ese sistema es imposible. Hay que estar luchando. Después sí, después vienen las acciones de las organizaciones de defensa del consumidor, bueno, lo sancionan con multas y demás, pero en el interín, ¿qué pasó con los usuarios? Con esa línea yo creo que la superintendencia planteó este problema. Bueno, resuélvanlo, pero tiró una brasa caliente en el cual, imagínense que seguro es mucho más peligroso que una tarjeta, porque digamos, si el Banco Central obligara a los bancos, mire, haga un botón rojo para cancelar la tarjeta, me parecería perfecto. Uno se identifica con el código Home Banking, aprieta el botón, cancelado, que de hecho algunos bancos lo tienen, Galicia sé que lo tiene, pero es un botón rojo que está aparentemente desconectado. Por algunos clientes míos que me han dicho que lo han apretado ese botón y no funciona. Pero digo, desde ese punto de vista no hay mucho riesgo, porque ¿cuál es el riesgo? Bueno, usé el botón rojo, no era yo, o lo que fuera, bueno, en definitiva lo que se bloqueó es una tarjeta. Se hará el reclamo y el banco instalará o volverá a ser operativa esa tarjeta. Pero acá en seguro es un problema, porque ustedes imagínense, ocurre el evento y estamos hablando de indemnizaciones, ¿no? Entonces, si yo di de baja ya
automáticamente, si yo doy de baja un seguro, ¿qué pasa en la relación asegurado-asegurador? Bueno, no hay más cobertura. ¿Qué pasa con la prima pagada con anticipación? Bueno, se devuelve menos los gastos. Perfecto, gastos, impuestos y demás. Pero al día siguiente que se canceló, ocurre el evento y tenemos un problema. Fue, no fue, bueno. Digo, hay problemáticas, tenemos problemáticas todos los días. Vieron el problema de los embargos, ¿no? ¿Qué comentó respecto de los embargos? Que aproximadamente 5.000 millones de pesos están embargados en cuentas sin invertir, que tiene como consecuencia que, bueno, esa cantidad de dinero se viene depreciando y genera un impacto no solo a nivel del mercado de seguros, sino a nivel país. Claro, le sacamos al fondo 5.000 millones, ¿no? Entonces, automáticamente estamos pensando en que, obviamente, que no es de una compañía, digamos, es el sistema, pero estamos hablando de que eso no genera fondos, se está depreciando. Y en definitiva, ¿qué está afectando? Afecta al fondo de prima. Y el fondo de prima tiene que atender a los siniestros. Entonces, en definitiva, estamos teniendo problemas vinculados con la equivalencia de prima-riesgo, porque la prima, el asegurador la administra de qué forma? Invierte, con las regulaciones que vimos. ¿La invierte para qué? Para obtener una rentabilidad tal que alcance para, con el nominal, con el capital cobrado, más los intereses, más los rendimientos, alcance para pagar los siniestros, los gastos y demás. Habrán visto ahí que planteaba alguna problemática también en función de los resultados técnicos y los resultados financieros, ¿no? ¿A qué se llama resultado técnico de una compañía de seguros? El resultado técnico es el resultado, cuando hablamos de resultado estamos hablando de, cuando uno dice en un balance hablamos de resultados, estamos hablando de ingresos contra gastos, ¿no? Básicamente. El resultado positivo o negativo, el resultado es utilidad o pérdida en un balance. Bueno, entonces el resultado técnico, las compañías hacen dos tipos de resultados antes del resultado final. Un resultado técnico. El resultado técnico es primas contra siniestros. Y generalmente primas contra siniestros da como resultado negativo. ¿Por qué? Porque es así. Porque ¿cómo se compensa ese resultado negativo? Porque alguien me podría decir, bueno, pues la prima no es suficiente para pagar los siniestros. ¿Eso pasa siempre? Y le diría que sí. Sobre todo en un sistema como el argentino, en la cual el rendimiento financiero es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que hace una compañía de seguros? Hace un resultado técnico y muestra ese resultado técnico, esa diferencia entre primas y siniestros y gastos, ¿no? Básicamente. Gastos atribuidos al siniestro. Y por otro lado, hace una cuenta de lo que se llama el resultado financiero. ¿Qué es el resultado financiero? Es la inversión de todas esas primas, todo ese fondo de primas, contra los gastos que genera todo ese proceso de inversión, ¿no? Entonces, en general, ¿Qué sería la inversión? Me quedé el resultado financiero, entonces sería la inversión de... El resultado financiero surge de ¿qué? De tomar la masa de ese fondo de primas invertido, ¿no? Y eso me va a dar un resultado. ¿Y el resultado cuál será? Bueno, el interés que obtuve por eso, o la revalorización de los títulos públicos, si por el caso, el mayor valor de las acciones, pero en definitiva el resultado financiero es esa utilidad contra los gastos financieros. En general, los gastos financieros, ¿qué son? Bueno, uno podría atribuir los gastos financieros a decir, bueno, serán todas las comisiones que me cobran los bancos, será el personal que tengo dedicado a la parte financiera, será el mantenimiento de las cuentas, no sé. Pero en general los gastos son muy, muy pocos en relación a los resultados financieros en una Argentina en la cual tenemos
una inflación de un 50%, entonces en general los resultados financieros son muy altos. Cuando uno lo mira con una economía más razonable de inflaciones de 3-4%. Entonces, en la Argentina, ¿qué es lo que pasa? Compensamos el resultado técnico negativo de que prima contra siniestros y sus gastos, porque en general yo digo es negativo, contra el resultado financiero, que en general es positivo. Y al final, en teoría, nos tendría que dar un resultado de la operatoria positivo. Si nos daba negativo, bueno, habíamos visto que la superintendencia nos dice, bueno, si usted tiene un resultado negativo es porque su prima no alcanza. Constitúyame esa reserva de insuficiencia de prima. Pero lo que está planteando ahí es un problema complejo. Un problema en el cual está diciendo que ya el rendimiento financiero no está alcanzando para pagar los siniestros, para pagar de alguna manera el resultado negativo que nos genera el resultado técnico. ¿Y esto por qué está pasando? Bueno, dependerá de cada riesgo, ¿no? Pero si estamos, por ejemplo, en materia de automotores, hay un problema enorme. ¿Por qué? Porque todo lo que es repuestos están subiendo por encima de la inflación. En todo lo que es valores vida, daños, estoy pensando, también están subiendo más allá de la inflación, con lo cual uno maneja grandes volúmenes, ¿no? Cuando digo resultados no estoy pensando en un siniestro ni en una póliza, estoy diciendo todo mi negocio. Entonces, todo el negocio de alguna manera hoy está teniendo un resultado técnico negativo que no alcanza con el resultado financiero positivo, por todas estas situaciones. Como yo siempre digo, bueno, cada ramo tiene su problemática. No todos son iguales, no todos impactan iguales, pero quiero decir que hoy el mercado está sufriendo este problema. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, es sencillo. Lo resuelvo subiendo las primas, ¿no? Pero el problema es que yo subo las primas hoy y el problema lo tengo de atrás. Es decir, si yo subo las primas hoy, esas primas impactan en el negocio futuro, pero no impactan en el negocio pasado. Quiere decir que todos los siniestros que se me han producido con anterioridad, más todas las pólizas que yo tengo vigentes, no la puedo subir, porque la prima no la puedo subir, ¿o sí? ¿Puedo subir la prima en la mitad del seguro? Porque tengo más siniestralidad. Bueno, será la renovación, es una nueva póliza, es un nuevo contrato. Pero mientras tengo el contrato no puedo mover la póliza, no puedo mover la prima. No, la prima es invariable. Claro, es invariable. Tenemos un problema bastante complejo con ese tema. Ustedes me dirán, bueno, está bien, doctor, pero usted tiene la suma máxima que en definitiva le cubre la responsabilidad máxima. Está bien, pero no todas las pólizas se siniestran en la suma máxima, ¿no? Porque si todos se siniestraran en la suma máxima, bueno, probablemente estaríamos cobrando otra prima. Es decir, cuando uno plantea su negocio, ¿qué decíamos nosotros? La prima es igual al riesgo, y el riesgo, ¿cómo lo calculo? Con frecuencia e intensidad. Bueno, frecuencia e intensidad me dirá que tengo una expectativa de pérdida por la intensidad y tengo una expectativa de cantidad de eventos que van a ocurrir. Entonces digo, ¿qué es lo que nos está un poco planteando? Bueno, que el sistema está bastante complicado. En materia de inversiones, el Estado de alguna manera se ha metido también un poco en este problema en alguna época, prohibiendo, como yo le decía el otro día, tener cuentas en el exterior o invertir en la bolsa de comercio con acciones que cotizan en el exterior, que eso de alguna manera da cierta estabilidad al área financiera. Si yo tengo todo mi activo metido en la economía argentina, tenemos un problema delicado, porque si la economía entra en recesión,
todos mis activos de alguna manera se sufren, ¿no? Imagínense ustedes que los títulos públicos donde los aseguradores invierten están cayendo. Invierten en la Bolsa de Comercio de Argentina, está cayendo. ¿Y eso qué implica? Que el fondo de primas está sufriendo. Tenemos los 5.000 millones que se llevan los embargos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los jueces, frente a una sentencia de primera instancia, tienen habilitado para trabar embargos sobre los fondos de las aseguradoras. Y eso queda bloqueado, una locura total. Si son empresas que están siendo, digamos, monitoreadas por la Superintendencia de Seguros, entonces parecería una locura. Pero bueno, son los problemas que se tienen. A mí me interesaba que ustedes vieran la vida real de alguien que tiene que lidiar todos los días con este tema, ¿no? Y me pareció interesante. ¿No? Eso no quiere decir que es la única verdad. Hay otros que tienen otras visiones. Pero este hombre maneja bastante datos del mercado. Así que bueno, por eso un poco lo quise compartir con ustedes para que no se quedaran con la vida teórica, ¿no? Y esto existe. Y los actuarios tienen que ayudarnos mucho para llevar adelante el negocio, ¿no? Desde el punto de vista de el conocimiento de cómo vamos a manejar el futuro, porque tenemos que tener la perspectiva del futuro en función del pasado. Yo digo, ¿qué pasa ahora? Ayer salió un diputado diciendo que hay que nacionalizar los depósitos. Imagínense que uno de los inversores del sistema bancario más importante es el mercado asegurador. Así que si mañana nacionalizamos, eso quiere decir que el que fija la tasa de interés va a ser el Banco Central, no hay más, digamos, discusión o competencia en la tasa de interés para invertir. Entonces, digo, el mercado asegurador va a entrar en una suerte de, digamos, de cierta inestabilidad, ¿no? En definitiva, ¿quién lo termina pagando esa cuenta? ¿El asegurador? No, termina pagando el asegurado, como siempre. Digo, el asegurador es un administrador del riesgo. Así que si mañana las inversiones no rinden, tenemos que compensar rendimiento financiero con rendimiento o resultado técnico, ¿no? Entonces, si no lo podemos compensar el resultado técnico negativo con el resultado financiero, eso se traduce automáticamente en la suba de prima. Entonces, el asegurado es el que termina pagando este sistema. Es lo mismo que ocurre con los accidentes de autos. Todos los días estamos con problemas de muertes, de daños, de 8.000 muertos más o menos por año, más 200.000 que sufren accidentes, más los daños de materiales de los autos, digamos, todo una locura, producto de que, bueno, vivimos en esta emergencia y por eso, en definitiva, es el asegurado el que termina pagando ese costo, esa cantidad de siniestros. Así que, bueno, dicho esto, no sé si hay algún comentario más. Yo quería hoy terminar con el último personaje que quedaba en este negocio del seguro y explicar un poquito. No sé si alguien quiere decir algo más. Por ahí a mí lo que me pareció más interesante es esto de que nosotros habíamos visto para el primer parcial de que las empresas de seguros necesitaban un capital mínimo, de cómo esto en realidad funciona en la realidad, digamos, de que, bueno, según el punto de vista del señor del video, que estaba muy bajo y eso hacía que haya muchas compañías de seguros en el mercado y que eso también afectaba a las bajas primas, digamos. Como hay tanta competencia, las empresas tienen que bajar las primas, como que toda esa relación que salía de lo que vimos para el primer parcial me pareció muy interesante. Sí, eso es una falla de la superintendencia. Yo creo que el mercado no da para 180 aseguradores.
poco yo el otro día les explicaba a usted que para empezar como nuevo asegurador, bueno, exige un plan de negocios, cómo uno va a crecer en primas, porque si la torta es la misma y la comemos entre 10, recibiremos una porción, pero si somos 20 para comer la misma torta, la porción es la mitad. Entonces, el problema es que si tengo tan atomizado el mercado, y para que tengan una idea, no me quiero equivocar, pero más o menos es así, los 10, 15 digamos, aseguradoras tienen más o menos el 50% de las primas, quiere decir que el resto se distribuye entre 170 o 165. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tiene ningún sentido mantener un régimen para un nivel de concentración de ese tipo, porque ¿cómo viven las otras compañías? Bueno, viven, yo digo, canibalizando la prima, ¿no? Bueno, yo pongo una prima más barata para obtener negocio, y en definitiva eso técnicamente genera problemas. En general todavía no se ha producido ninguna quiebra masiva de compañías de seguro, hay algunas que han quebrado en los últimos años, pero por conductas fraudulentas en general. Pero el sistema está muy complicado. Hay países que las aseguradoras son mucho menos, lo mismo que en el sistema bancario. El sistema bancario argentino creo que sufre el mismo problema. Es decir, hay demasiados bancos para una economía tan pequeña como la nuestra. Cuando hablo de economía estoy hablando de bancarización. La economía argentina está muy poco bancarizada. Sin embargo, hay demasiados bancos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay demasiado costo. Cada uno tiene una porción muy chiquitita del mercado. Y los costos son similares para todos. Entonces, lo que estamos haciendo es generando un costo para el sistema que, en definitiva, yo digo, está bien, lo pagamos como comunidad, pero no sirve pagar esos costos como comunidad. Ustedes van a países, no digo Estados Unidos, pero Canadá, por ejemplo, tiene 3 bancos. Y en materia de compañía de seguros, no sé, pero tendrá el 10% de la compañía de seguros nuestra. ¿Y eso qué está marcando? Que administran riesgos con costos menores. Porque no tengo atomizado, porque no tengo que tener un auditor, un actuario, un administrador, un sistema, oficinas. ¿Para qué? Para volúmenes muy chiquitos. Entonces, en definitiva, si lo que tengo son kioscos, no me sirve. Y esto es un negocio de volumen, ¿no? Así que bueno, me alegro si le sirvió. Yo hoy quería hablar un poco de este personaje del productor asesor de seguro, que está regulado en la ley 418, en los artículos 53, 54 y 55, pero tiene una ley especial que de alguna manera determina la calificación, que es la 22.400, y para los que quieran ser productores asesores de seguro, la superintendencia dictó una resolución, la 24.828 del año 1996. Todo esto lo pueden sacar por Infoleg. La resolución es 24.828 del 96. Así que lo pueden obtener. Y bueno, básicamente, de alguna manera la ley lo que dice que toda la actividad de intermediación, porque en definitiva este personaje, este productor asesor de seguros, ¿qué es? Es un intermediario, un intermediario entre el asegurador y el asegurado. Ahora, es un intermediario que de alguna manera es negativo para el negocio o es positivo para el negocio. Porque si yo soy asegurador, mis objetivos deberían ser de crecer en el negocio, ¿no? De dispersar el riesgo desde el punto de vista geográfico, atomizar el riesgo desde el punto de vista de tener muchos riesgos, ¿no? Es ese, digamos, ese objetivo que yo tengo como asegurador, porque si yo lo que voy a tener es 5
riesgos nada más, 10 riesgos nada más, ¿qué pasa con mi cartera? Mi cartera es muy inestable. ¿Cómo logro la estabilidad? Con la mutualidad de riesgos. Yo tengo que lograr riesgos similares, dispersarlos, no estar todos concentrados en los riesgos, porque en definitiva eso hace que, ocurrido el evento, me impactan los resultados, me impactan en el fondo de prima. Incluso no puedo tener una estabilidad, porque tal vez un riesgo me genera una inestabilidad en mi negocio. Incluso estoy pensando, ¿cómo resolvíamos eso? Bueno, eso lo resolvíamos con ciertos contratos de reaseguro, estoy de acuerdo, pero eso no tiene que ser la regla, porque si esa situación es la regla, tengo un problema, me estoy dedicando a otra cosa. Es decir, el resolver estos problemas a veces de siniestros extraordinarios, bueno, están vinculados con temas muy puntuales, temas en los cuales realmente ocurrió ese evento. Pero el negocio tiene que estar volcado sobre la base de dispersión, atomización y volumen. Ahora, ¿cómo logro eso? Bueno, uno podría decir, bueno, lo puedo lograr, sobre todo en un país de 2,5 millones de kilómetros cuadrados como Argentina, bastante complejo, porque yo lo que tengo que hacer es hacerlo con recursos propios o tercerizarlo. Con recursos propios implica tener una estructura comercial propia. Tema complicado desde el punto de vista de costos, ¿no? Porque si nosotros fuéramos Suiza, que estamos más o menos en un país que tiene una superficie más chica que Tucumán, bueno, digamos que lo podría manejar con una estructura comercial propia, porque tenemos poca población, las distancias son pequeñas. Pero ¿cómo administro la posibilidad esta de llegar con la posibilidad de contratar riesgos a esa distancia? Bueno, es complicado. Entonces, la realidad que este personaje que intermedia en la concertación de los seguros es el personaje que a nosotros nos permite, de alguna manera, lograr estos objetivos para estabilizar mi cartera. ¿Por qué? Porque en definitiva es una persona que va a estar en el lugar, va a promover la concertación de nuestro negocio. Es una persona física, digamos, humana o jurídica, podemos saber cómo se puede organizar, pero digamos, es una persona que va a estar en el lugar, y va a ser una persona que tal vez va a lograr que nosotros lleguemos a todo el país, o por lo menos en una región, o por lo menos lograr darle volumen a nuestro negocio, si es que estamos en un ramo que no nos interesa desde el punto de vista geográfico, porque tal vez estamos en un riesgo que la geografía no nos cambia, porque tal vez estamos, no sé, en automotores y no me importa tener automotores en Salta, Santiago del Estero y en Ushuaia. Tal vez sí en otros riesgos, si yo estoy en un riesgo vinculado con el agro, probablemente sí me interesa la dispersión geográfica y no estar todo el riesgo solamente acumulado en un lugar, en el domicilio donde tengo el asegurador. Pero entonces lo que nos permite este intermediario es esta concertación de negocios intermediando entre asegurados y asegurados. Él no va a tener una relación laboral, porque hay una actividad independiente. El productor asesor de seguros es de alguna manera un comerciante, y él tiene un negocio propio, una generación propia. El Código Civil trata, en general uno considera que esto es un contrato de agencia, ¿no? Que está regulado en el artículo 1479 del Código Civil. Pues en definitiva, ¿qué es lo que hace un productor como agente, ¿no? Digamos, propone negocios.
propone negocios porque él es el que va a captar, es el que va a contactar al asegurado, al que es el titular del interés asegurable, el que quiere resolver su incertidumbre. ¿Qué es lo que hace? Bueno, él tiene la obligación de asesorarlo al asegurado. Por eso, para ser productor asesor de seguros, vamos a ver dentro de los requisitos que tiene que tener, no solo tener domicilio real en el país, no tener inhabilidades en el sentido de no tener limitaciones para ejercer el comercio, no estar quebrado, no estar condenado por la inhabilitación para ejercer cargos públicos, ni por robo, hurto, defraudación, emisión de cheques sin fondos. Y tiene que ser una persona que pueda ejercer el comercio, ¿no? No pueden ser tampoco aquellos que son liquidadores de siniestros. ¿Por qué? Porque en definitiva hay una contradicción de su función. Había una suerte, llamémosle, de incompatibilidad, porque habíamos visto que la persona del liquidador de seguros era el que determinaba las condiciones de si estaba cubierto ese evento o no, era el que de alguna manera determinaba la importancia del daño, ¿no? Es decir, determinaba cuánto era lo que había que indemnizar. Así que, digamos, hay una suerte de intereses contradictorios si admitiéramos que fuera un liquidador. Tampoco pueden ser, fíjense, directores, empleados, síndicos, gerentes de las aseguradoras. ¿Por qué? Porque también habría una contradicción entre ser, por un lado, empleado de una aseguradora y por otro lado, concertar seguros. Volvemos al punto de la independencia. Tampoco pueden ser funcionarios de la superintendencia. Así que, digamos, este es un personaje que actúa en forma independiente, es un personaje que no tiene relación de dependencia y tiene, sí, esa función de asesorar. Tiene que asesorar al asegurado sobre cómo va a cubrir su riesgo. Por otro lado, asesora al asegurador, también asesora al asegurador. ¿De qué forma? Bueno, explicitando las condiciones morales de ese asegurado. Explicitando el riesgo. Porque hay riesgos que son difíciles de colocar, digamos, de contratar. Si yo quisiera asegurar mi automóvil, bueno, seguramente incluso la puedo hacer hasta por teléfono. Pero si yo lo que quiero asegurar, digamos, es le doy un caso real, por ejemplo, una fábrica de cartón. Ahí me podría decir, bueno, no, sí es sencillo. No, no es sencillo. Porque es un riesgo muy difícil. Primero, no hay muchos. Segundo, el material que administran es muy difícil, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de establecer frecuencia y intensidad es un riesgo muy complejo. Así que, digamos, generalmente uno tiene que administrarlo a través de un productor asesor, que él va a ir buscando cuál es el asegurador que estuviera dispuesto a eso. Tal vez interesa a varios aseguradores pagar una suerte de coaseguro sobre el riesgo. Así que, digamos, es una función doble y él la tiene que cumplir. E incluso ha habido casos de responsabilidad del productor asesor frente al asegurado cuando no le indicó al asegurado tal vez los problemas financieros que puede tener un asegurador. Y ha habido casos en los cuales ha quebrado el asegurador y el asegurado, que no ha podido cobrar su indemnización por haber ocurrido el evento y no ha podido cobrar su indemnización el asegurador, le ha reclamado al productor asesor en juicio. ¿Por qué? Por su malpraxis, por no haberlo asesorado adecuadamente sobre los problemas económicos financieros que tenía ese asegurador, que eran notorios. Alguien podría plantearme y decir, bueno, el primero que se tenía que haber enterado era la Superintendencia de Seguros como organismo de control. Sí, estoy de acuerdo, coincido. Parecería castigar al productor asesor
digo, parecería tal vez bastante, bastante complicado, ¿no? Digo, o por lo menos bastante incómodo. Pero admito que tenemos jurisprudencia en ese sentido. En el mercado más o menos se sabe a veces quiénes son las compañías de seguro que están teniendo problemas, porque sabemos a través de otros asegurados que no les están pagando las indemnizaciones, que le demoran el pago de las indemnizaciones, que ha tenido inspecciones y la Superintendencia de Seguros no ha validado. Digamos, así que digamos, en el mercado forma parte de la tarea del productor asesor verificar dónde va a llevar ese riesgo. Probablemente cuando el productor asesor le trae la cotización de la compañía de seguros, ¿qué es lo que le dice el asegurado? Pregunto. No, le va a decir que es muy caro. Eso es lo primero que dice cualquier asegurado. ¿Eh? Es muy caro. ¿Y es caro o es barato? Las primas, ¿son caras o baratas? Entonces, claro, pero si usted va a la compañía A, el riesgo, la prima es 10.000. Va a la compañía B, la prima es 9.000. Va a la compañía C y la prima es 7.000. Entonces el productor le trae a la compañía A 10.000. El asegurado generalmente le dice, pero ¿por qué es tan caro? Si yo el año pasado pagué 5.000 nada más. Y ahora me cobras, digamos, el presupuesto es 10.000 la prima. Y normalmente, ¿qué es lo que dice? No, quiero una más barata. ¿Y es barato o no es barato? Digo, bueno, es un tema a veces de liquidez y solvencia de los aseguradores, de otros servicios. Yo digo, el seguro no es un commodity. Pero digamos, para los que están en la vida del productor asesor de seguros, es parte de lidiar con el asegurado, ¿no? Digamos, el asegurado generalmente en Argentina ve el seguro como un costo. No lo ve como una inversión. El seguro se ve como un costo. ¿Por qué se ve como un costo? Porque no se ve la ventaja del servicio que están adheridos a esa, digamos, esa prima. No se termina de entender, el problema cultural. Por eso tenemos tan baja, digamos, participación del seguro en la actividad económica, ¿no? Yo siempre les he dicho a ustedes, el riesgo que más prima tiene es el riesgo de automotores. Y en vida probablemente sea uno de los últimos. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque el argentino valoriza su auto y no valoriza la vida. Entonces, digamos, este problema a veces de la prima es un tema. Así que bueno, esta es un poco la función. Viene de lejos un tema bastante complicado, es si los productores asesores pueden cobrar la prima o no pueden cobrar la prima. Bueno, en principio, hasta el año 1991 se podía. Traía una serie de corruptelas que el productor asesor cobrara las primas porque las liquidaba tarde o a veces no las liquidaba, ¿no? Y se producía el siniestro, el asegurado reclamaba al asegurador y el asegurador dice, mire, yo no cobré, la cobertura está suspendida porque usted no pagó. ¿Cómo? Si acá tengo pagado al productor asesor. Bueno, y venía toda una problemática enorme sobre si se la había pagado o no la había pagado. De hecho, en principio no tenía autorización, salvo que tuviera autorización específica, no se podía cobrar. Y sin embargo, había una práctica en ese sentido. De hecho, a veces el asegurado no había pagado la prima y se ha noticiado que no había pagado la prima cuando le ocurría el siniestro. Entonces acordaba con el productor asesor, el productor había cobrado
unos días antes la prima y tenía un plazo para depositar. Bueno, toda esta corruptela en el año 91 de alguna manera se corta, el gobierno impone que el único formato para pagar la prima y que se considere pagada en tiempo y forma es por algún medio electrónico. Tarjeta de crédito, débito, cheque depositado en la aseguradora, transferencia, demás. Después eso se morigeró un poco y se autorizó a que el productor asesor cobrara si tenía autorización específica y tenía formularios del asegurador para percibir esa prima, ¿no? La remuneración del productor, bueno, siempre es una comisión. Y la comisión puede ser fija o variable. En general, las comisiones se establecen desde el punto de vista porcentual, porcentual sobre la prima. ¿Cuál es el porcentual? Bueno, en general depende del riesgo. En general los riesgos que tienen menor frecuencia e intensidad, en general son riesgos en cuales los aseguradores pagan más comisiones. En los riesgos al revés, ¿no? Que tienen más frecuencia e intensidad, las comisiones que se pagan son menores. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en definitiva yo estoy dispuesto como asegurador a pagar más comisión, porque en definitiva me están transfiriendo riesgos más nobles, ¿no? Las comisiones pueden ir para que ustedes tengan una idea, entre un 5% tal vez en automotores hasta un 30% en seguro de crédito y caución. Así que en el medio tendrán todos los riesgos variables en función de el riesgo, en función muchas veces también de la cartera, porque ustedes piensen que el productor asesor de alguna manera tiene una cartera de asegurados que la lleva al asegurador, con lo cual tiene cierta fuerza, tiene cierto poder político para imponer ciertas decisiones, a veces para mejorar las condiciones del aseguramiento, porque si viene un productor y me trae 1.500 pólizas al asegurador, probablemente yo estaré dispuesto a pagarle mejores comisiones porque me está ayudando a mi negocio, me está trayendo mucho riesgo, me está trayendo me está ayudando a lo que hablábamos en el inicio, todo este tema de atomizar el riesgo, darle estabilidad a mi cartera. Entonces, a mí me interesa que venga un productor y me traiga todo ese volumen. Adicionalmente, ¿qué es lo que nos da también el productor? Bueno, como tiene esa fuerza dentro de un asegurador, probablemente también frente a situaciones que son dudosas sobre la existencia del riesgo, si hubo exclusión de cobertura, la extensión de los daños, si hubo culpa grave o no. Bueno, muchas veces esas situaciones son resueltas a través de la gestión del propio productor asesor. Distinto es que si nosotros somos asegurados individuales frente al asegurador, tal vez es más difícil obtener en situaciones grises, situaciones conflictivas, una suerte de convencer al asegurador que nos termine indemnizando, ¿no? En general, este tipo de cosas ocurren. Entonces yo le decía que, bueno, las comisiones son variables. Obviamente, ¿quién puede cobrar comisión? Únicamente los que sean productores asesores de seguros. Es decir, no puede otra persona ser, acreedor de comisiones, por más que genere estos negocios. ¿Y cuándo se cobra la comisión? Bueno, la comisión se cobra cuando la aseguradora efectivamente percibe la prima. Así que, si la vamos a cobrar en la proporción de la prima que se esté cobrando. Así que el asegurado pagará la prima, el productor asesor recién cobrará cobrará su comisión en función de la prima pagada. Si no hay prima cobrada, no hay comisión para
el productor asesor. Bueno, después pueden ver un poco las funciones que más o menos yo las explicité. Un tema que sí me interesa, digamos, que tengan alguna distinción, es en este personaje del agente institorio. Profe, disculpe, va a haber, entonces miramos lo que dijo recién y va a haber solamente agente institorio porque tengo otra clase y voy a... solo va a haber agente institorio, así lo leo yo después. No, quiero que vean este tema de agente institorio, que lo regula el artículo 54. Vean ahí la diferencia importante, porque el agente institorio es un representante del asegurador y tiene facultades para actuar en nombre del asegurador, es decir, contrata al seguro, representa al asegurador. El productor asesor de seguro no representa al asegurador en la contratación. Él es un intermediario entre asegurado y asegurador. ¿Dónde vemos este tema del agente institorio muy común? Que hoy la superintendencia lo ha regulado porque le ha impuesto que tienen que registrarse. Antes no había necesidad de registración, ahora sí la ha impuesto. ¿Quiénes son en general los agentes institorios? ¿A quién un asegurador le puede dar esta facultad de contratar seguros? Bueno, en general son los bancos, es lo más común que yo he visto en el mercado. En general los bancos son agentes institorios. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen ciertos negocios que por su volumen de alguna manera no pueden ser llevados adelante en forma individual al asegurador. Entonces, como hay de alguna manera una relación de fuerza bastante equilibrada entre un banco y un asegurador, en general los bancos hacen de aseguradores. No con la función de asegurador, sino de representante. ¿Dónde lo vemos? ¿En qué tipo de negocios? Bueno, cuando vemos, por ejemplo, que los bancos acuerdan seguros de vida sobre saldos deudores en cuenta corriente, o seguros de vida sobre préstamos personales, o seguros de robo en contratos de préstamos prendarios sobre vehículos, o préstamos hipotecarios sobre propiedades, sobre inmuebles, en los cuales el propio banco es el que termina contratando el seguro por incendio del inmueble. Y ahí tenemos seguro, sí, es el contrato lo realiza el banco por cuenta y como representante del asegurador. Entonces, digamos, tenemos un mandato y los agentes institorios cobran comisión por eso, sí, obviamente también cobran comisión por eso. Pero digo, quiero que vean bien esta figura distinta entre el productor asesor, que es un personaje independiente, que no tiene representación para contratar el seguro, frente al caso del agente institorio. Los productores asesores pueden tener capacidad para contratar. Bueno, dependerá de cómo es el contrato que lleva adelante el asegurador con el productor asesor de seguro. Hay aseguradores que contratan, este contrato de agencia lo hacen sobre la base de un contrato, ya no en forma libre, sino un contrato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero llegar a Salta y desarrollar en Salta mi negocio a través de un productor asesor de seguros, tal vez ¿qué tengo que hacer? Un contrato con él en el cual le doy ciertas preferencias. Tal vez lo ayudo en el alquiler, lo ayudo en la publicidad, lo ayudo en la papelería, le doy instrucciones al personal, pero siempre es independiente. ¿Y qué es lo que va a cobrar? Va a cobrar comisiones en función de lo que genere. Pero tal vez es una forma de lograr llegar a un punto que me interesa sin tener los costos de lo que es una estructura interna de un representante. Así que, digamos, estos, los contratos de agencia con
con productores asesores, siempre son de riesgo para el productor asesor. Él es un personaje de riesgo. ¿Cómo se puede organizar un productor asesor? Bueno, la ley nos dice que puede organizarse sobre la base de ser persona humana o ser una persona jurídica. La persona jurídica tiene algún condicionamiento, fíjense, en función de la cantidad de integrantes, que tienen que ser productores, asesores, y quiénes tienen que ser los administradores, también la ley un poco lo regula. Bueno, hoy nos pasamos un poco del horario, pero no quería dejar de terminar esto para así la clase del martes. Vamos a empezar con los riesgos en especial. Vamos a empezar con incendio, con la problemática de incendio, fuego hostil, bueno, ver toda esa problemática que tiene el incendio. Bueno, ¿alguna pregunta? Me quedó, hay un alumno, Secarelli, ¿está con nosotros o se fue? Bueno, después le voy a mandar un mail porque me envió el parcial en PDF y la consigna era en Word. Así que bueno, después le voy a mandar un mail. Si alguno de ustedes lo conoce, dígale que me lo mande por Word. No lo quiero en PDF. Y voy a ver si el fin de semana corrijo todos los exámenes, así que después lo vemos. Bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, gracias. Gracias.